Shalom, bendiciones para todos, qué gusto estar una vez más con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. Saludos a toda la familia del Señor, comunidad cristiana, Luz y Vida y la Iglesia de Jesucristo en cualquier lugar que se encuentre. Para mí es un grato placer llevar esta secuencia de estos mensajes para cada uno de ustedes que sé que están siendo de edificación, y quiero enviar un saludo muy especial a las personas que me han escrito y que han estado muy pendientes y que han sido bendecidos a través de esta palabra. Quiero bendecir exclusivamente a nuestra comunidad cristiana y a todo el equipo de pastores, de líderes de nuestra congregación. Y bueno, darle gracias al Señor por sus vidas y a cada uno de ustedes por esa diligencia que han mostrado compartiendo este video con su familia, con sus discípulos, con sus amigos y siendo parte de este ministerio. Quiero que oremos en este momento encomendando este tiempo en las manos del Espíritu Santo, de manera que hoy la palabra de Dios pueda ser de bendición para ti y para cada uno de nosotros. Él es el que conoce nuestras necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más porque tú has sido fiel y nos has ayudado, nos has dado fuerza y cada día aumenta nuestras fuerzas como la fuerza del búfalo. Señor, gracias porque de alguna manera u otra hemos visto tu grandeza, hemos visto tu provisión, hemos visto cómo nos has ayudado, cómo nos has guardado y nos has provisto en estos tiempos. Quiero en el nombre de Jesús pedirte que sigas bendiciendo a tus hijos, sigas bendiciendo a tu iglesia, sigas bendiciendo a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea manifestando el fruto sobre nuestras vidas de amor, de fe, de paciencia, de benignidad, de bondad, todo lo necesario para mantenernos como tú nos has ayudado en este tiempo, que nuestras fuerzas cada día se acrecenten y que nosotros podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, amigos, Iglesia del Señor, hoy quiero compartirles a todos ustedes un tema que ha causado gran interés en mí en estos últimos días, porque realmente a veces nosotros cuando nos encontramos en diversas pruebas, como dice el apóstol Santiago, aquel famoso versículo del libro de Santiago, donde dice el apóstol, así que amados, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Obviamente que cada día nosotros estamos viviendo situaciones que son pruebas, y nos hemos dado cuenta que por muy dura que sea la prueba y por muy difícil que sea la situación, siempre todo tiene un final. De hecho, dice en el libro de Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro entorno, esas cosas adversas, esas cosas negativas aparentemente para nosotros, que causan digamos conmoción, dolor, tristeza, que causan llanto, que muchas veces causa desesperación en nuestras vidas. Esas cosas a veces cuando permanecen por un tiempo, llegamos a pensar de que será el fin de las cosas y que ya eso no va a terminar, pero absolutamente la Biblia dice que todo eso definitivamente va a llegar un momento en que va a pasar. Por muy difícil y dura que sea la tormenta que nosotros tengamos que enfrentar, hay un día en que eso va a terminar. Entonces, yo le he colocado como título, nombre a este tema que quiero compartirles a ustedes es ¿qué viene después de la tormenta?
¿qué viene después de la tormenta? Si yo le preguntara a ustedes, lo que típicamente la gente responde: después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta viene la bonanza. Pero yo creo que hay algo más que debe quedar después de la tormenta, porque de nada serviría que Dios nos permita pasar por las tormentas y que al final nosotros terminemos diciendo: después de la tormenta llega la calma. Creo que hay algo más, digamos, más sólido, más importante y de mejor provecho, que debe quedar en nosotros después de la tormenta. Y hablando de esto, hay un versículo que está en el libro de Efesios 6:13. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, seguirá de pie ante el mal. La versión Reina Valera, el mismo versículo que está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: y después, habiendo acabado todo, o sea, al final del proceso, al final de la tormenta, al final de este viento recio que tal vez nos ha sacudido y nos ha conmovido y nos ha tratado de sacar de repente del plan y del propósito de Dios, el apóstol Pablo dice que si nosotros tenemos puesta toda la armadura de Dios, después, cuando haya acabado todo, podamos permanecer firmes. Así que hoy quiero hablarles entonces de ese tema: ¿qué viene después de la tormenta? ¿Qué es lo que viene después de la tormenta? Y hay un capítulo en la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22, donde nos narra la gran tormenta a la que los discípulos tuvieron que enfrentar. Y después de esa tormenta, hubo resultados maravillosos, que es lo que Dios espera de nosotros después de lo que hoy estamos viviendo, esos resultados maravillosos. Pero más adelante lo vamos a buscar y lo vamos a considerar. Entonces, hay una historia que también hemos estado revisando en estos días en el contexto de lo que fue la fiesta de la Pascua, en la preparación que tuvimos, esos 10 días de la preparación de la Pascua. Y hemos estado hablando de una historia, o sea, habló un aspecto de una historia que quiero hoy, digamos, traer a colación. Y allí en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 22, porque una de las 10 plagas, una de las 10 plagas más devastadoras que Dios trajo, que Dios permitió sobre Egipto y su pueblo, fue la plaga del granizo. Una lluvia de granizo, dice allí, mezclada con fuego, la cual destruyó grandemente tanto a las personas como al ganado, como la agricultura, como la vegetación. Yo quiero que revisemos un momento allí en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 22, quiero buscarlo porque es interesante que podamos ver estos acontecimientos allí, versículo 22, porque nos da a nosotros un gran ejemplo, porque realmente pudiéramos también nosotros hoy estar atravesando una situación muy similar, y que esta palabra nos va a fortalecer a nosotros. Porque quiero decirle algo, creo que de alguna manera las cosas están comenzando a cambiar a nivel mundial, y se dice que después que todo esto pase, lo que nosotros estamos viviendo, pues el mundo nunca será el mismo. Yo creo que no, estoy
de acuerdo en que no va a ser el mismo, porque como vuelvo y digo, después de toda tormenta hay algo que queda, hay algo que nosotros debemos de sacarle provecho. Y es importante nosotros saber a qué atenernos en este momento, porque de nada serviría que Dios nos haya permitido pasar por esta tormenta, por toda esta tormenta, y que nuestra vida al final de todo sea la misma o peor, y no hayan cambios en nuestras vidas, no hayan cambios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Creo que no tendría sentido. Vamos a leer entonces Efesios 9, dice el versículo 23: así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto: personas, animales, plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Todo lo que hizo una tormenta. Ahora el versículo 26 es lo que yo quiero resaltar aquí en esta historia. El versículo 26 dice: el único lugar donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó el Señor, es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Bueno, allí el corazón del faraón se suavizó un poco y quiso ya como que acceder a que el pueblo saliera. Pero lo que quiero hoy resaltar a través de esta palabra es que el pueblo de Dios en esa oportunidad también fue sometido a una gran tormenta. O sea, estaba en una nación donde Dios envió una gran tormenta de granizo con fuego, de tal manera que Dios preservó sus vidas. Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, aún en medio de todo lo que estaba sucediendo en la nación, como una situación de juicio que Dios estaba llevando sobre esta nación, aún en medio de toda esa gran tormenta de granizo y fuego, donde hubo esa gran devastación, Dios protegió a su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios fue resguardado y fue llevado a un lugar llamado Gosén. Gosén tiene que ver con un lugar, un hogar o tierra de bendición, tierra de fertilidad. Era un escudo de protección para el pueblo de Israel, para su pueblo, para aquellos que eran hijos de Dios. Y obviamente en medio de toda esta tormenta de este tiempo, Dios quiere también traer ese Gosén a nosotros, que podamos estar en ese lugar de bendición. Y quiero, antes de continuar, es importante que en un país extranjero, en medio de un país extranjero, de una nación extranjera, de una nación que no conocía a Dios, que no amaba a Dios, que no tenían de ninguna manera una relación con Dios, aún allí, si el pueblo de Dios estaba allí en medio, el Señor trajo sobre ellos una protección. Es importante saber que cuando nosotros contamos con la ayuda de nuestro Dios, lo tenemos a Él como Señor de nuestras vidas, lo honramos a Él, le amamos, hacemos su voluntad, guardamos su palabra,
el Señor siempre tiene ese gosén en nuestras vidas, aunque estemos en medio de naciones enemigas de Dios, aunque estemos tal vez en medio de lugares lugares donde no son, digamos, servidores de Dios. Allí Dios trae una protección sobre su pueblo. Es muy importante que usted y yo podamos estar seguros. Eso nos tiene que dar mucha fortaleza y nos tiene que alentar y nos tiene que animar, que siempre Dios tiene un gosén para sus hijos, para su pueblo. Dios se lo brindó a Israel, aunque estaban en una nación extranjera, una nación que no conocía los principios de Dios. Sin embargo, Dios trajo esa protección para su pueblo en medio de esa tormenta, que fue la peor tormenta, que nunca se había conocido una tormenta como esa, como la que vivió Egipto, pero allí estaba la mano del Señor. En la historia del mundo, las tormentas han sido una de las principales causas de desastres naturales más grandes. Podríamos hablar, por ejemplo, qué consecuencias traen las tormentas. Las tormentas pueden traer grandes inundaciones, pueden traer huracanes, pueden traer deslaves. Cuando las tormentas se convierten en huracanes, los efectos son realmente devastadores. Hace un par de días estuvimos orando por una nación de la India, de parte de la India, donde había una gran amenaza, porque cada vez que esto sucede de tiempo en tiempo trae grandes consecuencias, devastación, muertes, mucha pobreza. Y creo que no hay nada más temido por los seres humanos o por los gobiernos de las naciones cuando se habla de una tormenta, cuando se habla de un tornado, cuando se habla de huracanes, porque realmente esto no se puede controlar humanamente. Entonces, hablamos de esas tormentas literales, pero también nosotros hoy podríamos hablar sobre las tormentas que están golpeando actualmente la vida de los seres humanos. Golpean nuestra propia vida, golpean los matrimonios, golpean las finanzas. Creo que hoy a nivel mundial se está viviendo una de las tormentas más grandes que nunca los gobernantes se imaginaron, tormentas en el área económica. Se habla de muchas situaciones que afectan, que traen mucha afectación y que escapan del control de la mano del hombre. Esas tormentas obviamente no vienen solas, así como la lluvia viene acompañada de vientos, viene acompañada de truenos, de rayos, viene acompañada de granizo. Estas situaciones que vivimos nosotros como tormentas, pues también vienen acompañadas de mucho miedo, de terror, de angustia, algunos de depresión, de escasez, de enojo, de amargura, de impotencia muchas veces que se siente ante no poder solucionar las situaciones. Por ejemplo, en nuestro país se siente mucha impotencia realmente. Tú dices, pero otras cosas o algo más que se suma a la situación del país. Son tormentas. Estas tormentas de la vida también vienen muchas veces, muchas familias que son golpeadas por tormentas de enfermedades, tormentas de no tener alimento en su casa, de no tener provisiones, deudas, vicios, cárceles, una cantidad de cosas que, realmente nosotros nos sentimos impotentes humanamente. Pero como dije antes, Dios, que está siempre al control de cada situación, tiene propósitos en medio de todo esto. En este momento el mundo entero pues está atravesando situaciones, como ya lo dije, las peores tormentas de la vida. Nunca antes, en mis 46 años, no había visto ni había oído hablar
de tantas tormentas que se están dando a nivel mundial. Y bueno, cada uno de nosotros, aún en medio de la peor tormenta que nos toque vivir, lo primero que tenemos que hacer es mostrar sabiduría en buscar refugio en Dios. En esos lugares donde son, digamos, típicas esas tormentas, sí tienen refugios, tienen lugares muy, hacen túneles, lugares donde pueden ocultarse, pero espiritualmente el único lugar donde nosotros podemos sentirnos seguros en medio de cualquier tormenta es en el Señor. Haciendo referencia a lo que leíamos en el libro de Éxodo 9, cuando hablábamos de Gosén, tal vez es una frase que no es muy común, pero hablar de Gosén, ¿qué significa? Bueno, dije que es un lugar de bendición. Gosén es un lugar de bendición. No es solo un lugar o un lugar físico. Creo que es un estado espiritual en el cual nosotros podemos llegar a vivir espiritualmente, y me atrevería a decir literalmente, ese lugar de bendiciones, donde podemos estar protegidos de cualquier tormenta. Y es algo maravilloso, pareciera que fuera algo de película, saber que cuando vino esa plaga de granizo en Egipto, dice la historia que cuando José era gobernador de Egipto, el faraón que estaba en ese tiempo, que apreciaba mucho y que amaba mucho a José, cuando se enteró de que la familia de José iba a venir por falta de alimento, de provisión, él ordenó, el faraón mismo, ese faraón que estaba en el tiempo de José, él ordenó que a la familia de José, a sus padres, a sus hermanos y a toda la descendencia, se les pudiera proveer, se les pudiera dar el mejor lugar de ese territorio. Así que la familia de José entonces fue a ese lugar llamado Gosén, que era un lugar que era muy productivo, era un lugar de muchos pastizales, de muchas aguas, un lugar de agrícola, un lugar donde dice la Biblia que Israel se iba enriqueciendo, iban prosperando. Porque yo quiero decirle algo, hermano querido, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, aunque el enemigo tenga planes adversos contra nosotros, Dios se encarga de llevarnos y de guiarnos y de proveernos los mejores lugares. Tú y yo podemos disfrutar de ese Gosén espiritual, de ese lugar de provisión donde Dios está. Entonces, Israel estaba en ese lugar geográfico dentro de Egipto. Y cuando el Señor mandó la plaga de granizo, dice la palabra de Dios que en Gosén, donde habitaba Israel, allí no caían rayos, allí no habían centellas, allí no había granizo, allí no hubo tormenta, de manera que ellos no sufrieron ningún daño, ninguna pérdida. O sea, es algo extraordinario, es algo maravilloso. Mientras que en los lugares de Egipto donde no había, donde lo que había era tinieblas, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. En esos lugares había destrucción. En Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había protección de Dios. Es algo maravilloso. Y quiero decirte que Dios, ese mismo Dios del tiempo cuando Israel estaba en Egipto, es el mismo Dios que está con nosotros hoy, que está contigo, que está con tu familia, que está en nuestra nación. Porque tal vez hoy nosotros nos ha tocado vivir las peores tormentas, la peor tormenta de hasta nuestra existencia nos ha tocado vivir, pero el eterno Dios ha estado con nosotros, guardándonos,
proveyéndonos, siendo nuestro refugio, siendo nuestro protector, siendo nuestro escudo, siendo nuestro guía. Él es nuestro Dios. Por eso le amamos y queremos servirle y prepararnos para lo que viene después de la tormenta. Porque después de la tormenta que viene, cualquiera dice, la calma. Pero no solamente la calma. O sea, Dios no va a quitar la tormenta para que nosotros estemos en calma. Sencillamente que estemos tranquilos, estemos confort, estemos dándonos, como dicen por allí, bomba, dándonos una vida y entonces seguir igual o peor. Hay algo de Dios para nuestras vidas. ¿No te has puesto a pensar qué hay de Dios para ti? ¿Qué hay de Dios para la iglesia de este tiempo? ¿Qué hay de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, después de todo esto? Creo que es importante que nosotros podamos reflexionar al respecto y prepararnos para lo que va a venir, para lo que vendrá. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer en medio de las tormentas es que tenemos que estar seguros que las tormentas pasan, no duran para siempre. No, hay bonanza, y es allí donde quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a esa palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 14. Yo creo que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 22, para que veamos un ejemplo maravilloso de algo que los discípulos vivieron y que quedó algo maravilloso para sus vidas, porque Jesús estaba con ellos en medio de la tormenta. Quiero que compartamos o leamos en el versículo 22, a partir del versículo 22, y dice de la manera siguiente. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto los discípulos, oigan esto, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Yo quiero que nos detengamos en este versículo, en el versículo 24, dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Hay dos cosas importantes. Uno, Jesús físicamente no estaba con ellos acá, porque acababa de despedir a las multitudes y se fue a un lugar a solas a orar, porque aunque era Dios, acuérdense que estaba en un cuerpo humano y era también golpeado también por los fuertes ímpetus del mundo y del mal, y estaba permanentemente apegado a su Padre, siempre en oración. Mientras él estaba en la presencia de su Padre, llenándose de su presencia, tomando oxígeno espiritual, los discípulos estaban en una situación, dice, se encontraban en problemas. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, tal vez la suya dice diferente, pero me gusta mucho como lo dice:
mientras los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Lejos de tierra firme. ¿Por qué se encontraban en problemas? Porque el ser humano, nosotros tenemos la tendencia de sentirnos seguros, de sentir seguridad donde estamos pisando, en el radio de acción, donde nos movemos, o sea, de sentirnos seguros. Por eso mucha gente, yo siempre comparo que mucha gente no se atreve a emprender, o sea, hablando en términos empresariales, prefieren muchas veces sentirse seguro de un sueldo, ¿verdad? De 15 último, o un sueldo cada cierto tiempo, porque sabe que es poquito, pero es seguro. Entonces mucha gente, o sea, nos gusta lo seguro, ¿verdad? No nos atrevemos a salirnos de ese confort, de eso seguro allí, porque terrenos desconocidos muchas veces causan temor, y es algo, digamos, común en el ser humano, porque así somos los seres humanos. Entonces ellos estaban en problema porque, dice acá el versículo, se encontraban en problema porque estaban lejos de tierra firme. Y perdóname que sea repetitivo, digamos, contextualizando hoy con la situación que nosotros estamos viviendo. Creo que es un tiempo de mucha inseguridad en muchas áreas de nuestra vida. Nunca antes nos habíamos sentido tal vez tan inseguros en diferentes escenarios o plataformas, en el área económica, en el área ministerial, en el área familiar, en el área financiera. ¿Y por qué es? Es la misma situación de los discípulos, dice, porque estaban lejos de tierra firme, es decir, que estaban dentro del mar, en las aguas profundas. Pero es una contradicción el hecho de que estuvieran en las aguas profundas. Era la oportunidad de conocer al Dios de las aguas profundas, porque en las orillas, en lo firme, en lo seguro, cualquiera se siente bien, cualquiera habla, cualquiera grita, cualquiera le da gloria a Dios, cualquiera dice: yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. En tierra firme, en las orillas. Pero en las aguas profundas donde estaban los discípulos, dice el escritor acá que se encontraban en problemas. Pero yo quiero decirte algo. Tal vez te sientas que vas en esas aguas profundas y te sientes allí y dices: no hay tierra firme. ¿Dónde puedo de dónde me voy a agarrar? Realmente, si llega a pasar algo, si aquí llega a suceder algo, en cualquier escenario, ¿a qué he hecho mano? Así se siente mucha gente. Pero déjenme decirle que en esas aguas profundas es donde vamos a aprender a conocer a Dios. Para ellos, el problema es que se sentían o que estaban en graves problemas, es porque estaban lejos de tierra firme. Pero el problema realmente no era ese. El problema es que se había levantado un fuerte viento o una gran tormenta y luchaban contra grandes olas. Los discípulos estaban luchando contra grandes olas. Y es allí el problema. Cuando eres tú, cuando soy yo, quien pretende luchar con las grandes olas, es allí donde viene el temor, es allí donde viene la inseguridad, es allí donde viene la depresión, es allí donde viene hasta la muerte, porque es imposible que nosotros podamos hacer frente a la tormenta. Para Israel, ellos contaban con
con Gosén, un lugar donde Dios les había preparado para protegerlos de todo lo que venía. Pero acabo de decir que usted y yo, Gosén no es un lugar físico, es un lugar espiritual de bendición o de seguridad, donde usted y yo podemos estar, aunque sintamos que estamos en las aguas profundas, donde no tenemos tal vez tierra firme y donde no tenemos asidero, donde no tenemos de qué echar mano humanamente, pero espiritualmente sí. Recuerden que Él es nuestra roca firme. Él es la piedra firme, la piedra aprobada que el Padre ha establecido para que todos los que le siguen se sientan firmes en el nombre de Jesús. Quiero que sigamos leyendo porque hay una gran enseñanza acá. El versículo 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada. ¿A qué hora? A las 3, no de la tarde, de la madrugada. A las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Pero quiero hacer referencia a la hora. ¿Por qué no a las 6 de la tarde, o a las 7 de la noche, o a las 8 o a las 9? ¿Por qué no más temprano, de las 3 de la madrugada? Podríamos decir muchas cosas, pero siguiendo la secuencia o el contexto de lo que estoy diciendo, de lo que Dios quiere sacar de nosotros después de la tormenta, es que Dios se ha empeñado, cuando quiere hacer de su iglesia o de su pueblo esa gente fuerte, esa gente firme, esa gente que hace hazañas, que hace cosas portentosas para Él. Cuando Dios quiere hacer de sus hijos, de su pueblo, de usted y de mí, esas personas en las que pueda confiar en medio de cualquier circunstancia, Dios a veces nos suelta o nos deja en medio de esos lugares que sentimos que son inseguros, que son tal vez lugares escabrosos o lugares de arenas movedizas. Dios nos deja allí porque sabe que en ese lugar primero nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, porque a veces decimos que somos, y en medio de todas esas tormentas realmente nos damos cuenta que no somos. Así como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ora, vela para que no caigas en tentación. Y le dijo: no, Señor, tranquilo, si yo debo dar mi vida por ti, la doy. O sea, es decir, mucho confianza en sí mismo, amor propio. Dios estaba probando su corazón. Así mismo, tal vez en el momento en que ellos dijo ¿cuántas horas? Allí no dice, pero sí tenían mucho tiempo tratando de estabilizar la barca, tratando de salvar sus vidas. Tal vez tenían horas como expertos del mar o de la pesca. Tenían mucho tiempo tratando de resolver esta situación. Y Dios no se había hecho presente. Jesús no se había hecho presente. Aparentemente, Él los estaba ayudando, pero físicamente, tangiblemente, no se había hecho presente, porque Dios les estaba dando esa oportunidad para que ellos lo conocieran. A eso de las 3 de la madrugada. No sé hasta qué hora Dios te ha permitido llegar, o nos está permitiendo llegar. En el reloj de Dios, no sé qué hora es. Posiblemente sean las 3 de la madrugada, a ese horario cuando de repente no puedes tener ayuda de nadie. Nadie en esa hora generalmente aparece para auxiliarte, para ayudarte en una situación difícil. A esa hora todo el mundo está desentendido, descansando. Pero ya la ayuda humana ya no está ni aparece. Pero es allí donde Él se hace presente. Es allí donde Él viene para terminarnos de dar
la enseñanza que Él quiere que aprendamos. 3 de la madrugada, Jesús llegó, se apareció a ellos. Y no llegó de una manera usual, no llegó de una manera natural, llegó de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Es su especialidad de llegar en el momento preciso, en el momento indicado, y no llegar de una manera usual, porque Él es experto en lo sobrenatural, y es allí donde nosotros estamos, en ese gocén espiritual, en lo sobrenatural de Dios. Allí donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestra nación Venezuela, allí donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestros hogares, con nuestra familia. Es allí donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestras empresas, en todo lo que muchas veces humanamente hemos pensado de que Dios ya se olvidó, de que Él ya no está presente o no está pendiente. No, es a la hora precisa, y cuando Él venga lo va a hacer de una manera sobrenatural. Él llegó nada más y nada menos caminando sobre las aguas. ¡Wow! Es impresionante. Ese es tu Dios, es nuestro Dios, un Dios sobrenatural. El versículo 26, versículo dice: llegó Jesús caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, esta versión dice: quedaron aterrados. Pero ¿cómo no se van a aterrar? Siempre uno espera como que la ayuda de alguien. Y hay mucha gente que se enoja con su pastor, con la iglesia, con la persona que él cree que debe ayudarlo y no lo ayudó en el momento que lo necesitaba. Y a lo mejor los discípulos esperaban que llegara otra barca, que llegara alguien más a ayudarlos. Aparece quien tiene que aparecer: Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, en el momento preciso para ayudarlos. Quedaron aterrados, llenos de miedo, y exclamaron. ¿Qué dijeron? ¡Es un fantasma! ¡Un fantasma! O sea, ni siquiera pensaban que era una intervención divina. Pero quiero decir, ya cerrando, el momento del milagro sobrenatural de Dios va a ser tan impactante, tan maravilloso, extraordinario, que mucha gente va a quedar aterrada de lo que Él va a hacer. Ya lo está haciendo. Las primeras palabras de Jesús son las palabras que yo te quiero decir para cerrar este tiempo. No tengan miedo. Lo segundo, tengan ánimo. No tengan miedo. Y segundo, tengan ánimo. Son dos armas poderosas con las que usted y yo podemos derrotar a cualquier situación, cualquier pandemia, cualquier virus, cualquier amenaza. La valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y segundo, el ánimo. Ánimo es la palabra, la segunda frase que Dios nos está diciendo que debemos tener en este tiempo. Y fue la manera en que el apóstol Pedro, ese hombre impetuoso, pudo conocer al Señor de una manera sobrenatural. Señor, si eres tú, manda a que yo vaya caminando sobre las aguas.
Y Jesús le dijo, como te dice a ti, ven, atrévete a caminar en lo sobrenatural. No tengas miedo, no mires a los lados, no escuches las voces negativas, no te dejes impresionar por las noticias, por los noticieros. Camina, no tengas temor, ánimo, y ven, camina. Y Pedro caminó. En medio de la tormenta es que nosotros vamos a conocer a Dios, a nuestro Dios, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que está hoy presente en tu vida y en nuestra vida, y que no hay tormenta, no hay nada que tú no puedas enfrentar y superar, porque su presencia está en tu vida y está en mi vida, está en nuestra vida. La pregunta sería entonces, ¿qué viene después de la tormenta? Eso no lo determina el Señor, eso lo determino yo y lo determina usted. ¿Qué es lo que viene después de la tormenta? Algunos dicen que la calma, pero yo creo hoy que lo que viene son experiencias sobrenaturales en tu vida, nuevos comienzos sobrenaturales basados en Dios, en el poder de Dios, en su palabra. Yo quiero que oremos. Quiero que oremos y tal vez te preguntes, ¿qué viene después de la tormenta? Tal vez no sea la calma, Señor, porque a la medida que nosotros vamos superando las adversidades, vencimos, viene un nuevo desafío. A veces no es la calma, a veces es un nuevo desafío. Es una nueva pelea, una nueva guerra, una nueva batalla. Pero de la mano del Señor podemos seguir adelante. Vamos a orar. Quiero guiarte en una oración. Por favor, si estás ahí al lado de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, ahí con los que están en casa, yo quiero que oremos y le digamos al Señor, Señor, yo quiero que después de la tormenta tú me muestres las cosas sobrenaturales. Vamos a clamar conforme a lo que dice Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo oculto que tú no conocías se revela en medio de la tormenta. Pedro no sabía que podía caminar sobre las aguas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que me des la capacidad, que me des la humildad, la sencillez de recibir esa palabra implantada en mi corazón y que yo comience a caminar sobre ella. Señor, te pido que me prepares para después de la tormenta. Prepara nuestras vidas. No queremos que venga la calma y la bonanza, Señor, para quedarnos en el confort y ser igual o peor que antes. Queremos que tú nos tomes de la mano para ir a nuevas cosas. Esas cosas sobrenaturales que Dios, que tú has preparado para los que la aman, los que te aman, yo las quiero vivir y las quiero experimentar. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos con el poder de tu palabra para permanecer firmes y saber que de tu mano no nos vamos a hundir, no vamos a morir en medio de la tormenta, vamos a ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, para mí
Es un grato placer estar cada vez con ustedes compartiéndoles una palabra. Gracias, y quiero pedirles una vez más que ustedes compartan este video con tus hermanos, tus amigos, tus familiares, en cualquier lugar. Que te suscribas al canal, a nuestro canal. Recuerden que este es el canal de la comunidad cristiana Luz y Vida Barinas, Venezuela. Y le des allí a la campanita, manifestando que recibes esta palabra en tu corazón. Gracias, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom es la paz de Dios. Les amo.